Estamos disfrutando haciendo estas 2 horitas de mover al futuro, hablando un poquito de política, un poquito de actualidad, un poquito de cada cosa. Y todos estamos absolutamente enterados del escándalo de coimas alrededor de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y siempre escuchamos analistas de acá y analistas de allá hablando del tema. Bueno, nosotros vamos a hablar del tema, pero para charlar estamos comunicados con quien es la presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se llama REDI, esta organización, y se trata de Gabriela Troiano. Gabriela, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? Un gusto compartir estas conclusiones con ustedes. Muchas gracias, Gabriela. Es un gusto para nosotros también. Y me gustaría saber cómo están viviendo todo este escándalo, porque si hay algo más miserable que sacarle el dinero a los discapacitados, no creo que debe haber, Gabriela. Sí, terrible, ¿no? Y con los medicamentos. Y los medicamentos. Jugar con algo tan elemental que tiene que ver con un aspecto fundamental del derecho a la vida, ¿no? Claro. El derecho a la salud. Es terrible, la verdad que en una angustia, porque en el marco también del quite de pensiones no contributivas, que aludiendo a una disputa política partidaria, terminan sufriendo y siendo estigmatizadas las personas con discapacidad, que es uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Sí. Así que con un montón de irregularidades que venimos viendo en el tema de las auditorías, por eso también la ley de emergencia cumple un rol fundamental en todo esto, ¿no? Que viene a tratar por ley de regularizar una situación para que las personas con discapacidad no tengan que estar sufriendo de inseguridad, de incertidumbre, de angustia por la pérdida de la pensión cada vez que cambia un gobierno, ¿no? Hola Gabriela, te saluda Quique de la Calle. 2 preguntas. La primera, ¿lo conoces a Espagnolo, a este señor? No lo conozco personalmente, decís. No, claro, a partir tal vez de alguna gestión, ¿tuviste alguna reunión con él? No, nosotros, mira, como REDI, cada vez que cambia el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, solicitamos una reunión, pero Espagnolo nunca nos contestó ni nos dio la posibilidad de plantear absolutamente nada. ¿Y ustedes que están en tema, sospechaban de algo así? ¿O habían escuchado, trascendido, rumores sobre alguna cuestión así? La verdad que no. Te llevo a otra pregunta que tiene que ver también con el gobierno y con un planteo que suele hacer el gobierno, que hizo cuando arrancó. Esto, en la gestión de Mauricio Macri se dijo algo así. En Argentina hay 1 millón, creo, algo así, de personas con discapacidad, que no puede ser, es un número totalmente dibujado. Hay más discapacitados en Argentina que en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Lo habrás escuchado porque es un argumento que han dicho estos gobiernos, incluso el Diario de la Nación a veces tituló algo parecido. ¿Qué decís sobre eso? Eso es una barbaridad y un desconocimiento absoluto del tema discapacidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque después de decir esas barbaridades, que también hubo un dirigente radical que fue Lustó, lo dijo cuando era diputado. Sí, exactamente. Después ahora revirtió esa posición. Sí. Ahora que se hizo progre, que volvió a ser progre, ahora se cambió. Y después también de hacer mucha incidencia, ¿no? Porque la verdad es que nosotros cuando escuchamos eso salimos a plantear el tema este. Argentina por el censo 2010 tiene que es un 11,2, un 11,9 de personas con discapacidad. Sí. ¿Sí? Michetti hizo una encuesta que le dio que era un porcentaje un poco más alto, que llegaba al 12, 13%. No importa. A nivel internacional, el porcentaje en general es entre el 12% y el 18%. Salvo Europa, que como tiene una población más avejentada en anciana, el sentido sí. Exacto, entonces tiene el 25%. La Comunidad Económica Europea tiene el 25% de personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, si vos haces una
extensión, digamos, de cuánto es la población argentina, y le aplicas el más bajo, el 11%, que es del 2010, te vas a encontrar que hay cerca de 6 millones de personas con discapacidad en Argentina. De esas 6 millones, 1.300.000 tienen certificado único de discapacidad y 1.200.000 tenían pensiones no contributivas. ¿Sí? Claro, claro. Quiere decir que hay una falencia del Estado en otorgarle a las personas con discapacidad el certificado único de discapacidad, que es el que le permite acceder a los tratamientos, al transporte, bueno, a algunas condiciones. Bien, y las pensiones no contributivas que son otorgadas a personas con discapacidad, ya sean adultos o niños. Y acá todos deberíamos preguntarnos, porque si las pensiones son por invalidez, si un niño no trabaja, ¿sí? ¿Por qué se empezaron a dar a niños? Porque en Argentina, a partir del año 2008, aprueba, y le da rango constitucional después en el 2014, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, se adapta, el gobierno en ese momento adapta las pensiones no contributivas para ser otorgadas a las personas con discapacidad como una forma de reparar una situación de vulnerabilidad, de no autonomía, de no acceso al trabajo, porque convengamos que Argentina tiene una ley que hace más de 40 años que establece un cupo laboral del 4%, sí, en el Estado y no llega al 1%, cuando hay otros países del mundo que tienen la obligatoriedad, tanto en lo público como en lo privado, del trabajo. Entonces, a las personas con discapacidad no le quieren otorgar las pensiones, pero tampoco se hace un plan para cumplir con el cupo laboral, para darle trabajo. Entonces estás doblemente estigmatizado, porque te estigmatizan, parece que sos un delincuente por cobrar una pensión, cuando en realidad es responsabilidad del Estado garantizar una calidad de vida mínima, ¿no? Es la que hace a la dignidad inherente a la persona que establece cualquier tratado de derechos humanos. No, te iba a preguntar cómo habías visto el debate en el Congreso. En diputados ahora se aprobó el contraveto, digamos, anular el veto de Milei. En Senado pareciera que los números están para que pase algo similar. ¿Cómo lo tomaron? La verdad que estamos muy contentos porque significa, digamos, que se ha tenido en cuenta la situación que están atravesando las personas con discapacidad, la familia, los prestadores, e incluso muchas familias de personas sin discapacidad, pero que son, en cierta forma, están muy vinculados al sector de la discapacidad, como son algunos profesionales, ¿no? Que justamente en Argentina, la no actualización de las prestaciones significa, porque ni siquiera cuestionamos el monto de actualización, no se actualizó, con lo cual, con la inflación que hay, imagínate el sector, la gravedad que tiene, que muchos han dejado de pagar impuestos, pero ya no pueden mantener a su familia. Entonces, es todo el sector, digamos, no solamente de personas con discapacidad y de familias, sino los que rodean a las personas con discapacidad se ven afectadas, pero en forma muy terrible. Por eso es emergencia, ¿no? Debido a la urgencia que tiene el sector. Y fíjate que cuando se hacen las movilizaciones y las marchas, y las organizaciones de todo tipo van a hablar con todos los bloques de diputados para justamente generar conciencia de esto, porque no es que hay personas con discapacidad que pertenecen a un sector político partidario, no, es un porcentaje de la población que está afectada, digamos. Claro, ¿no? y además, Gabriela, cualquiera de nosotros en cualquier momento puede pasar a vivir una situación así. Exactamente, porque la discapacidad
se puede producir por un montón de factores, Claro. no solamente es de nacimiento, Exacto. puede ser adquirida, puede ser temporaria, puede Sí. ser, digamos... Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta, ¿no? Vos fijate que ellos, cuando hacen el tema de las auditorías, no piensan en que sea accesible la información que brindan a la persona con discapacidad. Sí. O al contrario, Gabriela, hacen lo posible para que sea imposible hacer el trámite que les están pidiendo. Bueno, eso que decís marca la intencionalidad de dar de baja a las pensiones, que no están preocupados por la situación de la persona con discapacidad, ni por si es trucha o no trucha. Lo único que quieren es dar de baja. Y esto quedó claro. Mira, nosotros, cuando empieza el gobierno, una de las medidas que toma, que fue una alerta para nosotros, es el pasar la Agencia Nacional de Discapacidad a la órbita del Ministerio de Salud. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la discapacidad, desde la convención, desde el modelo social, no está vista como una enfermedad, sino es como una situación de discapacidad que se produce por las barreras que el entorno te presenta. Okay. ¿Sí? Entonces, ahora fíjate el escándalo que sale con los medicamentos, ¿no? Y está en el área salud. Claro. Yo digo, bueno, uno no tiene que ser mal pensado, pero todo tiene que ver con todo, claro, ¿no? que Cuando en enero, febrero nos trataban en una resolución emitida por la Presidencia, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, nos trataban como imbéciles o débiles mentales, marca también el concepto que se tiene, ¿no?, de la discapacidad. Es volver, yo creo que más de 100 años atrás. Sí, a la prehistoria, Gabriela, a la prehistoria, claro que sí. Claro, cuando las personas con discapacidad las tiraban de un monte. Claro, es una locura. Castigo divino. Claro que sí, claro que sí, bueno, claro que sí. Por eso en muchas veces discutíamos dentro del colectivo si estábamos en el régimen médico o si estábamos en el modelo médico o si estábamos en el modelo de prescindencia. Y yo digo, esto es prescindencia, porque si no te garantizan la cobertura social, no te garantizan el acceso a las rehabilitaciones y a los tratamientos, a las distintas terapias, ¿en qué lugar quedás? Claro. O sea, hoy los niños y niñas con discapacidad que dependían de la pensión y que dependían, no sé, de un asistente escolar o de un asistente personal o de un acompañante terapéutico, bueno, tienen que ir menos días a la escuela, no hay forma, porque lo que le pagan no alcanza. Claro. El transporte lo mismo, están pagando 500 pesos el litro de nafta. Sí, claro, una locura. Entonces, bueno, date cuenta que es imposible que funcione así. Claro. Dicen que no tienen fondos, pero fíjate que están haciendo un desvío de fondos ni siquiera para otras cosas, para los bolsillos de ellos. Y ¿no? bueno, con el 3% ese nos empieza a alcanzar, Gabriela, así que sería cuestión de cambiar de mano. No, es terrible porque vos fíjate que el informe que hace Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuestos hace un informe, donde están todos los sectores políticos. Hacen un informe y dicen que la ley de emergencia no significa un 0,02% del Producto Bruto, o sea, la nada misma. Y ellos dicen que no, que vamos a ser los que produzcamos un déficit fiscal, cuando en realidad la Convención y la Constitución dicen que se tienen que hasta endeudar para garantizarle a las personas con discapacidad su dignidad inherente. Entonces, la verdad es que desconocen el más mínimo sentido humanitario. Es de una crueldad absoluta lo que hacen. Es como si volvieran a implantar la tortura como una cuestión común, ¿no? Tal cual. Gabriela, lo que te propongo es a ver qué pasa en el Senado y volvemos a charlar sobre el tema. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, es importante que les agradecemos, la verdad que desde todo el colectivo y las organizaciones que venimos trabajando
la visibilización, porque la verdad es que se miente mucho sobre las personas con discapacidad y son muy pocos quienes van al grano, quienes van al punto de entrevistar y de ver a personas con discapacidad, la situación, lo que les pasa, bueno. Así que gracias a ustedes por visibilizar esta situación, que es uno de los puntos de partida para poder solucionarlo y accionar en consecuencia. Tal ¿no? cual. Estamos a tus órdenes, Gabriela, para lo que podamos ayudar. Un beso grandote y hasta la próxima. Otro para ustedes. Adiós. Allí se retira Gabriela Troiano. Ella es la presidenta de REDI. REDI es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. 24, pasaron de las 5.